¿Es pecado que un cristiano use un anillo, una cadena, unos aretes? Antes de responder, hagamos lo que siempre deberíamos hacer cuando estudiamos la Biblia. Regresar al contexto en la que fue escrita. La Biblia nació dentro del pueblo de Israel. Fue escrita por hebreos. Jesús era judío. Los apóstoles eran judíos. Por eso, antes de construir una doctrina, debemos preguntarnos cómo entendían este tema el propio pueblo que recibió la Torá de Dios. Y la respuesta es clara. En la cultura bíblica, las joyas nunca fueron consideradas pecaminosas por sí mismas. Los anillos representaban autoridad y pertenencia. Los brazaletes y pendientes formaban parte de regalos familiares y de las dotes matrimoniales. Abraham entregó joyas a Rebeca. José recibió un anillo como símbolo de autoridad. El padre del hijo pródigo manda poner un anillo en la mano de su hijo como señal de restauración. Incluso el sumo sacerdote ministraba delante de Dios llevando oro y piedras preciosas sobre el pectoral de Dios que Dios mismo había diseñado y la tiara. ¿Recuerdan? Hay un pasaje que pocas veces se menciona. En Ezequiel 16, Dios describe a Jerusalén como una esposa a la que Él mismo adorna. Dice, puse brazaletes en sus brazos, un collar en su cuello, un pendiente en su nariz, zarcillos en sus orejas y una hermosa diadema sobre su cabeza. ¿Significa esto que Dios promueva la vanidad? No. Significa que una joya no es pecaminosa por naturaleza. En ese pasaje representa honra, pacto, belleza y restauración. Más adelante Dios condena a Jerusalén porque convirtió esos regalos en instrumentos de idolatría. El problema nunca fue el collar, el problema fue el corazón. Entonces, ¿por qué muchos citan a Jacob? Porque en Génesis 35 Jacob manda a quitar los dioses ajenos y también los zarcillos antes de subir a Betel. Pero observemos cuidadosamente el contexto. Jacob comienza diciendo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. El llamado principal era abandonar la idolatría. En ese contexto, aquellos zarcillos estaban asociados con esas prácticas paganas y fueron enterrados juntos con los ídolos. El texto no está estableciendo una prohibición universal contra todo pendiente o toda joya para el pueblo de Dios. Está narrando un acto de purificación frente a una situación específica. Llegamos entonces al Nuevo Testamento. Pedro y Pablo tampoco establecen un mandamiento universal que prohíbe el uso de las joyas. Su preocupación es otra, la ostentación, la vanidad, la obsesión por la apariencia exterior, mientras el carácter permanece sin transformación. El énfasis de los apóstoles nunca está en el metal, está en el corazón. Aquí debemos tener mucho cuidado. Una convicción personal nunca debe convertirse automáticamente en un mandamiento para toda la iglesia. Si tú, por amor a Dios, decides no usar joyas, esa decisión merece pues todo tu respeto y el de las personas que te conocen. Si tu iglesia, buscando promover la sencillez y la modestia, recomienda no usar prendas, también merece respeto como una norma de esa comunidad de fe. Pero debemos distinguir entre una norma eclesiástica y una doctrina bíblica, porque la salvación jamás, jamás ha dependido de usar o no un anillo, una cadena o unos aretes. La salvación depende únicamente de la obra redentora de Cristo. Es por fe, es por gracia. Si afirmamos que una persona pierde la salvación por llevar una joya, tendríamos que demostrar que Jesús o los apóstoles enseñaron eso de manera clara. Y ese texto simplemente no existe. Lo que sí existe es un llamado constante a abandonar la idolatría, el orgullo, la vanidad, la avaricia y todo aquello que ocupe el lugar que solo Dios debe ocupar. Por eso debemos ser muy cuidadosos. No añadamos a la palabra de Dios requisitos que ella nunca añadió. No juzguemos la espiritualidad de un creyente por un objeto que la Escritura nunca convirtió en una prueba de salvación. La verdadera pregunta nunca ha sido ¿qué llevas en las manos, en el cuello o en las orejas? La verdadera pregunta bíblica siempre ha sido esta: ¿a quién pertenece tu corazón? Porque la santidad nunca se definió por el accesorio. La santidad siempre